Ejercicio 4b. Nos dice que el 2% de las piezas fabricadas por una máquina cualquiera son defectuosas. El primer apartado nos pide que consideremos el número de piezas en buen estado en un lote de 10 piezas. Es decir, la distribución, la media, la desviación típica y calcular la probabilidad de que haya una pieza defectuosa. Bien, nos pide que consideremos el número de piezas en buen estado, por tanto, x va a ser ese número de piezas. Bien, estamos ante una variable aleatoria discreta y por tanto se trata de una distribución binomial con n siendo el número de veces que se realiza el experimento y p la probabilidad de que ocurra el suceso A, que vamos a decir que es alguna pieza en buen estado. ¿Por qué es una variable aleatoria discreta? Bien, porque yo puedo tener o una pieza en buen estado, o dos, o tres, pero no puedo tener 2,5 piezas en buen estado. Por tanto, variable aleatoria discreta. Por tanto, la distribución binomial para este enunciado se queda de la siguiente manera, siendo n el lote de 10 piezas, que va a ser el número de veces que estamos realizando el experimento, que es ver si la pieza está en buen estado, y la probabilidad de que una pieza salga en buen estado siendo 0,98. ¿Por qué? Porque el 2% de las piezas, es decir, 0,02 de las piezas, son defectuosas. Bien, calculamos la media y la desviación típica con las fórmulas de la media y de la desviación típica, y como nuestra n es 10 y eso no está en nuestras hojas de probabilidad, en nuestras tablas, vamos a calcular la probabilidad con la fórmula de la probabilidad en una distribución binomial. Y resolvemos esta probabilidad y vemos que la probabilidad de tener exactamente una pieza defectuosa, es decir, 9 piezas en buen estado, x igual a 9, es 0,1667, que es un 16,67%. El apartado B nos pide lo mismo, pero con un lote de 2.000 piezas y viendo que haya menos de 50 piezas defectuosas. Bien, al igual que antes, llamamos x al número de piezas en buen estado y, como seguimos estando en una variable aleatoria discreta, se va a tratar otra vez de una distribución binomial, con n y p siendo lo mismo, y por tanto se nos queda una distribución binomial con una n de 2.000 y una avisa en probabilidad, que es 0,98. Calculamos la media y la desviación típica con las fórmulas anteriores y, como estamos ante una cantidad muy grande, no son 2.000 piezas, y viendo que haya menos de 50 piezas defectuosas. No podemos calcular eso mediante la calculadora y la fórmula y obviamente no está en nuestras tablas, por lo que tenemos que aproximarlo con una distribución normal. Bien, la distribución normal tiene la siguiente forma, con esto siendo la media y esto siendo la desviación típica. Sustituimos las que hemos calculado anteriormente y se nos queda la siguiente distribución. Bien, la probabilidad de que haya menos de 50 piezas defectuosas es lo mismo que decir que pues estamos buscando la probabilidad de que tengamos más o lo mismo, es decir, que tengamos o 1951 piezas en buen estado o más de 1951 piezas en buen estado. Bien, como estamos aproximando con una distribución normal, vamos a aplicar la corrección de Yates, como estamos mayor o igual que, restamos 0,5 y se nos queda de la siguiente manera. Y como nuestra tabla de probabilidad para una distribución normal solo se aplica una distribución normal con media 0 y distribución típica 1, necesitamos tipificar esta variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Restándole la media y dividiéndolo entre la desviación típica. ¿Qué se nos queda? Como que la probabilidad de que x sea menor o igual a 1905, mayor o igual a 1950,5 es lo mismo que la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1,52. Por la simetría de esta distribución normal, sabemos que esta probabilidad es lo mismo que la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,52. Y armados con este conocimiento, simplemente buscamos nuestra tabla de probabilidad y vemos que, según la tabla, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,52 es 0,9357. Es decir, que la probabilidad de que haya menos de 50 piezas defectuosas es de un 93,57%.